Bueno, muy buenas noches. Quiero de nuevo saludarlos en este sexto simposio de fenomenología y hermenéutica, instancias de extrañeza, alteridad y excedencia de sentido. Me acompaña en este momento Pedro Pablo Gaibor Acevedo, quien es estudiante de pregrado de la UNAD. Pedro Pablo ha sido ganador del concurso internacional de cuento de la Unión Latina, recibió también una beca de creación de teatro en sala en 2010 y en novela en 2017 de la alcaldía de Medellín. Ha publicado en Penguin Random House la pieza narrativa El rodaje en 2018 y bueno, tiene mucha experiencia en temas de literatura y de teatro y queremos entonces presentarles la presentación, la ponencia titulada La cotidianidad como exceso de lo invisible, hermenéutica fenomenológica de la vida diaria en el Ulises de James Joyce. Querido Pedro Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar repetir tu presentación en este espacio. Lamentamos no haberte podido grabar en su momento y lamentamos también los inconvenientes que se presentaron y que nos obligaron a reprogramar tu presentación. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y te escuchamos. A ti, gracias, profe Andrés Contreras, y gracias a este espacio y a las universidades que propiciaron el encuentro. Bueno, eh, yo hago parte de este semillero de fenomenología de Luna que apenas se están haciendo, que es Inflexiones Fenomenológicas, y pues ahí hemos hablado mucho de la relación literatura-fenomenología, y este es un poco uno de los caminos, de los desvíos que surgieron en esas conversaciones. Vamos a considerar tanto a Husserl como a Joyce con las debidas distancias que nos exige su presentación. El uno, un matemático convertido a la filosofía por la fuerza de sus intuiciones teóricas; el otro, un literato autoproclamado hombre con tendencia al alcoholismo y de escasa virtud, bajo un mismo matiz. Para el efecto, los consideraremos a ambos como fenomenólogos y sostendremos, a despecho de los amantes recalcitrantes de Proust, que Joyce es, junto a Husserl, uno de los mayores y mejor equipados fenomenólogos en ejercicio, inacto exército, empírico que hayamos tenido. Ante los textos de Joyce corremos el riesgo de atascarnos en lo que podamos decir y de ese modo perdernos de la fiesta de la razón pura que se celebra en sus páginas. Resulta inútil apurarnos por estabilizar su desbordado fenómeno literario. Joyce lo que pretende es lo contrario. A la base de su fenómeno literario todo es intencional. En lugar de un mundo en sí, siempre un mundo vivido en la carne, un mundo que disuelve la jaula correlacional. Esa intencionalidad colorea con el matiz de la cotidianidad los fragmentos con los que Joyce teje su Ulises. Fragmentado en múltiples niveles, del fonema al capítulo, el arrobador flujo de la pura materialidad en Joyce embiste las estructuras del lenguaje y las glitchea. Joyce acude a estrategias como la utilización minuciosa de una sola técnica narrativa y género, anticipando los ejercicios de estilo de Laulipo, para no dejar pasar las explosiones descontroladas de su intuición, dejando suspendidas en sus constelaciones las diferentes partes de un todo experiencial incomponible. Es precisamente la fragmentación lingüística que se experimenta en el Ulises de Joyce lo que apunta secretamente al misterio de una totalidad inabarcable, insostenible, incondicionada e inmirable, describiendo negativamente el fenómeno saturado al hilo del reverso de las categorías kantianas como propone Marion. Aquí también cabe recordar con debilidad el motivo recurrente de la fenomenología, la cosa en tanto ideal anunciado por las vistas unilaterales de la percepción lleva a su vez la marca de una cierta relatividad y nos remite al mismo tiempo un ideal superior de ser absoluto. Las perspectivas fenomenológicas de la cosa remiten a dicha fragmentación como estructura misma de la cosa. Joyce no tematiza la cotidianidad como tal, pero sí concede especial atención a una excedencia de sentido que se produce en la fricción constante entre la intensidad del flujo de la pura materialidad y lo singularizado que se le opone. Se centra, por así decirlo, en la curva que resulta de derivar de la corriente de la experiencia la pasividad constitutiva. Su prosa no es sólo un mundo, sino que nos arroja la facticidad de lo mundano, eso que según Merleau-Ponty hace que el mundo sea mundo. Joyce procede en actitud fenomenológica cuando pone en situación el mundo como lugar de composibilidad
de las cosas que caen o podrían caer ante nuestros ojos, con Ponty, el mundo como el invisible estilo invariable que ellas conservan. La cotidianidad, aquello que no queda grabado en la historia hecha de eventos importantes, se lee en el Ulises como un substrato de habitualidades, que nos descubre un mundo constituido por ellas, un substrato descriptivo que tiene, por consiguiente, cierto color de mundo. La idea de este ensayo es proponer tres ejes para una hermenéutica fenomenológica de lo cotidiano en el Ulises de Joyce, que evidenciaría, por así decirlo, el juego variable de las tonalidades de los colores del mundo. Traspasibilidad. El Ulises de Joyce goza en ese equivalente del epogé que se vive en el arte de características fenomenológicas, en primer lugar por su transpasibilidad. Con la transpasibilidad deja de tener sentido la idea de un a priori subjetivo como condicionante de lo posible. No hay nada originario en el sujeto, cito a Maldinei, es apertura sin designio ni diseño a aquello de lo que no somos a priori pasibles. Esta transpasibilidad, esta pasividad constitutiva que se adelanta a la síntesis, permea el Ulises a múltiples niveles y de manera simultánea. En primer lugar, en el nivel de la inmediatez irreflexiva del mundo de la vida. Aquí Joyce logra dar a sus personajes una excepcional naturalidad de orientación entre lo dado. Los personajes están casi siempre en un movimiento ciego, guiados por el espíritu de su ciudad como por un tacto invisible. La vida cotidiana es la instantánea imposible de todos estos movimientos simultáneos. Joyce juega con la extrañeza que despierta el mecanismo de relevo de sus individualidades también entroncadas en la colectividad durinesa. Se habla del gran impacto que tuvo el libro entre los durineses del común como receptáculo de una memoria colectiva viva. Para eso ver Kiber, 2009. El éxito del artefacto literario en parte deriva de la impresión que transmiten los personajes de estar inmersos en la corriente de vida que los arrastra. En segundo lugar, el mundo objetivo, nivel de la intersubjetividad. Aquí hay un mutuo constituirse, una actitud activa que siempre una apertura al otro y que Joyce expresa en la materialidad de sus diálogos entrecortados, en donde siempre parecemos entrar in media res. El momento era demasiado propicio para el desborde de esa discursividad que parecía ser el único vínculo de unión entre tan divergentes temperamentos. Pues en el Ulises todos los momentos son propicios, demasiado propicios, y la discursividad no puede ser sino desbordante, ya que se alimenta de vivencias previas que parecen dejarnos, además, como privilegiados testigos de un secreto entre muchos. Cito acá el Ulises. Lynch. ¿Y ahora qué? Stephen. Mira atrás. Ahora el gesto, no la música, no los olores. Sería un lenguaje universal, en don de lenguas haciendo visible no el sentido vulgar, sino la entelequia primera, el ritmo estructural. Lynch. Filoteología pornosófica, metafísica en la calle Mecklenburg. Stephen. Tenemos un Shakespeare cargado con una furia y un Sócrates dominado por una dominanta. Incluso el sabio de los sabios, el estagirita, fue enfrentado, embridado y montado por una fulanilla. Siguiente nivel, el mundo objetivo, nivel de la imaginación. También aquí Joyce ahonda y activa el inconsciente simbólico con que parece contribuir en su permanente simbolización a contrarrestar la aparente pobreza de la experiencia que no ha despegado de la inmediatez del mundo de la vida. La objetividad de lo simbólico, de lo imaginado, permea todo el nivel de la efectividad y sirve a Joyce como repositorio de imágenes dialécticas. Las súbitas escaladas de la conversación en la biblioteca desde la glosopeda hasta las profundidades shakespearianas, o bien la constante mitologización que se experimenta en el capítulo del burdel, en la que nos movemos de la culpa individual a la culpa cósmica, son ejemplos de transpasibilidad a este nivel. Y la dimensión de la afectividad. En la medida en que el Dublín que se nos ofrece en el Ulises no parece ser el fruto de una subjetividad activa, sino que más bien es el flujo que embiste a unas identidades que se constituyen en razón de ese mismo flujo. Joyce reconoce en el sujeto la pasividad constitutiva de que habla la fenomenología y logra instalarse de algún modo ahí. La pasividad es comprendida aquí con Riquet como el hecho de que, abro comillas, por un lado el objeto ya es un todo antes de que yo tienda hacia él, y por el otro que yo
Soy ya un campo unificado de conciencia antes de que pueda tender hacia algo. Cierro comillas. Esta donación entraña ya cierta saturación. Quizá el ejemplo más rico de una prosa joyciana a este nivel sea el monólogo interior de Molly Bloom, totalmente construido sobre asociaciones libres. Molly no está simplemente simbolizando a nivel del inconsciente psicológico que se encuentra en el mundo objetivo, de hecho está dormida, pero la aparente carencia de discurso la confronta en el límite de su pasividad constitutiva, arrinconada contra el mundo de los sueños, contra la pura fantasía de la que se desprenden los jirones de sentido. Abro comillas, en cualquier momento, tal parece ser la afirmación de Husserl, la pasividad puede ser develada tal como era en su presente vivo. Cierro comillas, este era Ricoeur. Eso es Molly Bloom. Y por último, aunque no podamos decir que se instale en la pura fantasía, porque eso significaría básicamente que prescindiera del lenguaje o que ese lenguaje no fuera más que una cáscara predicativa ante una totalidad silenciosa e intensa, podemos estar seguros que la literatura de Joyce empuja los límites de las síntesis pasivas en dirección a una comunión de nuestras percepciones en fantasía. El tiempo al interior del Ulises, ya para cerrar el tema de la transpasibilidad, no es cronológico ni el espacio geométrico, más bien el tiempo se disuelve en el espacio que generan los personajes, se torna espacio topológico, topofílico, tiempo que se habita, por eso la importancia de la fecha en que acontece todo, una fecha-lugar, 16 de junio de 1904. Esta plasticidad del tiempo y el espacio se corresponde precisamente con la transpasibilidad de la literatura de Joyce a través de los diferentes registros fenomenológicos, en su dinámica con el lenguaje, en su reconocimiento de dimensiones de la afectividad. La vida cotidiana resulta el punto de contacto entre el mundo de la vida y la pura fantasía, entre la inmediatez efectiva y la inmediatez afectiva, desatando un círculo hermenéutico. Interfacticidad. En el Ulises de Joyce los personajes forman una comunidad pasiva, un comunismo invisible. Pareciera que más que personajes individuales, lo que Joyce nos abre es un tumulto de carne, una sensibilidad que tiene en un extremo a Stephen Dedalus y en el otro a Leopold Bloom, distribuyendo los afueras de los diferentes adentros a lo largo y ancho de un sensorium desbordado. La interpenetración de los personajes del Ulises recuerda el entrelazamiento fenomenológico en tanto que constante agarrar a otros, humanos, animales, como variantes de uno mismo. Ese entrelazamiento es prácticamente el tema central de toda la novela, y se despliega no sólo como el familiar movimiento entre los ecos de las vidas de otros en nosotros, sino también como lo siniestro, el hundimiento propio en la habladuría, el convertirse en menuda de la mención bruta. El par de personajes en el que se da de manera más intensa este entrelazamiento es la diada Dedalus-Bloom. Las teorías más descabelladas sugieren que Bloom muere en el capítulo 17 y su conciencia transmigra, métense cosas, a Stephen y posteriormente a Molly. La idea de que Leopoldo del capítulo 17 es un fantasma y que solo la muerte puede completar este entrelazamiento permanece en el pobre terreno crítico que a la hora de considerar el Ulises aún sigue hablando de sujetos y objetos, de individuos bien delimitados, como si la apertura al otro solo pudiera darse a la hora de la muerte. Pero es todo lo contrario. Leopoldo y Stephen se entrelazan precisamente porque están vivos y porque esos silencios y esas sincronías que los conectan contienen una fuerza de unión interfáctica. Somos junto a muchos, sí, pero no en la misma razón ni con la misma intensidad. En la diada de Dedalus Bloom, la euforia que se desata por el encuentro interfáctico se asemeja a la embriaguez que los lleva tambaleándose por el Durín nocturno. La borrachera de Dedalus, como casi toda embriaguez, elimina los últimos recodos que complican el acceso a la conciencia dolorosa de la existencia del otro. El entrelazamiento es total y le sigue la fragilidad. Otros factores entran en consideración cuando rastreamos la interfacticidad en curso entre Bloom y Molly. En esa relación de erotismo truncado, en esa separación a lo largo de toda la jornada hay siempre un contrapunto que garantiza el desastre. El erotismo detona en ese sentido la espacialización del tiempo y lo sitúa al nivel de los cuerpos de los personajes. El erotismo domina de manera latente la interfacticidad en el Ulises y consecuentemente moldea la actitud fenomenológica. Es un erotismo en todas direcciones, pues crea el espacio, en todo momento, pues crea el tiempo.
Recordamos aquí los trabajos que Husserl adelantó sobre el instinto sexual desde el punto de vista trascendental. Allí impera la idea de que la teoría de la autoconstitución del tiempo fenomenológico supone una autotemporalización desde el Ineinander de la intención sexual instintiva como un impulso que no se encuentra en el tiempo. Husserl nota que el impulso sexual dirigido hacia otros no es otra cosa que un hambre sexual. El carácter fundamental del impulso sexual es tender hacia el otro. Alcanzamos satisfacción en la relación sexual. En esa satisfacción original, dos personas no disfrutan satisfacciones separadas, sino una unidad formada a través del entrelazamiento ineinander de las satisfacciones. Estamos citando aquí a Kakun. La relación sexual, continúa, no conecta dos intencionalidades desde afuera, sino que combina los complicados estados de dos intencionalidades en una satisfacción. Quizá esto aclare el porqué del lema de Leopoldo Bloom, Semper Paratus. Cono de sombra, deslumbramientos y fatiga. En el teatro de sombras, véase por ejemplo la obra de Alessandra Micarelli, el artista no trabaja directamente con la silueta, sino con el cono de sombra. El cono de sombra es esa región que va desde la parte posterior del objeto en relación a la fuente lumínica y la superficie en la que se proyecta la sombra. El artista de sombras cuenta entonces dentro de su material de trabajo con algo elástico. En la medida en que el objeto se acerca o se aleja de la fuente lumínica, la sombra se empequeñece o se engrandece. En Joyce, la vida cotidiana deslumbra, pero a la vez el fenómeno saturado no se percibe por la mirada, sino por el modo negativo de una percepción imposible. Como ha dicho Marion, cuando la mirada no puede sostener lo que ve, sufre un deslumbramiento. Continúa Marion. El deslumbramiento marca así un carácter universalizable a toda forma de intuición de una intensidad que sobrepasa el grado que una mirada puede sostener. Cierra comillas. Es decir, la saturación en este caso de sentido de la vida cotidiana solo la podemos percibir en negativo. Por eso para entender a Joyce no sirve compararlo con Turner y decir que estaba pintando en primer lugar la luz. Nos viene más a mano el compararlo con un artista de sombras que, ante el fondo de saturación luminosa de la vida cotidiana, la cual no es otra cosa, como dijimos, que el punto de contacto que cierra el círculo entre el mundo de la vida y la pura fantasía, dibuja unas sombras, sus personajes, los cuales se constituyen por una cara como aquello ante lo que embiste la luz de la saturación del horizonte cotidiano, pero también por la otra cara, como la fuente proteiforme y elástica de sus juegos de sombras en movimiento. Recordemos aquí a Merleau-Ponty cuando dice: nada hay oculto detrás de estos rostros o gestos, ningún paisaje que me sea inaccesible, solo un poco de sombra, que no es más que por la luz. Joyce, consciente de que sus personajes no salen a la luz, sino que llegan a los lectores haciendo juegos de sombras, aprovecha la elasticidad del cono de luz y los umbrales de deslumbramiento para crear figuras humanas de proporciones imposibles. No solo utiliza la luz y la sombra, sino además la persistencia perceptiva, creando ilusiones en las que los personajes aparecen en negativo, cuando se los deja de mentar, a la manera de las rememoraciones activas. Los besos que Bloom tiene en la cabeza son los que Molly le está dejando de dar por acostarse con Blaise Boylan. También en el capítulo 4, la figura de Stephen se dibuja por contraste con la vida de Bloom, o el misterio de la vida salta a la vista por la madre muerta de Stephen o por el sepelio del buen Dignam. Con esto llegamos al tema de la fatiga. Aquí Barthes, parafraseando a Blanchot, puede decirse que la fatiga no es un tiempo empírico, una crisis, un acontecimiento orgánico, un episodio muscular, sino una dimensión casi metafísica, una especie de idea corporal, no conceptual, una senestesia mental, el tacto mismo de la infinitud. Acompaño mi trabajo de su infinito. Fatiga, la infinitud soportable en el cuerpo. Hasta ahí Barthes. Una de las sutilezas de Joyce es que sus personajes precisamente están sujetos a la fatiga. De hecho, un par de veces a lo largo de la jornada sale a colación el fatigado, aunque no arrugado rostro de Leopoldo Bloom, y también, abro comillas, de Joyce, y el caminante Leopold entró en el castillo para tomar reposo durante una pieza, estando fatigado de miembros tras de muchas marchas errando por diversas comarcas, otros sí que a veces por el arte de Venus. Y por último, en el capítulo 17 leemos:
¿Qué pasadas causas consecutivas aprendidas previamente antes de levantarse de fatiga acumulada recapituló silenciosamente Bloom antes de levantarse? Es también curioso que la lista que continúa esa pregunta de causas de fatiga en Bloom esté referida a ritos. Es una fatiga ritual, es una fatiga performática, una ser fatiga como una ser finitud, pero aún más, es como si la fatiga fuera, como deslumbramiento, tanto la fuerza de retirada como la iluminación profana que en el cuerpo reconoce el tacto de lo invisible. Actitud natural en Husserl y actitud fenomenológica en Joyce. Según García Vaca, Husserl nos habla en sus textos en actitud natural, incluso cuando nos habla de fenomenología trascendental. Los textos de Husserl tienen un tono posicional o tético en el que se afirma lo afirmativo y se niega lo negativo. Esta toma de posición va acompañada de un empleo del método simbólico tradicional, con puntos, comas, mayúsculas iniciales, yendo directamente a la idea, usando distancias mentales mínimas. Por eso hay una especie de contradicción entre la expresión y las ideas de Husserl, porque mientras nos insta a adoptar una actitud fenomenológica en epoge, suspendiendo, por así decirlo, los cánones lógicos, gramaticales, argumentativos y retóricos, él se mueve siempre en esa suerte de actitud natural lógica para exponer su fenomenología. Mientras tanto, Joyce parece adoptar una actitud fenomenológica hasta el punto de que, por extraño que parezca, cito aquí a García Vaca, Joyce escribe, es decir, piensa, en una actitud fenomenológica trascendental, de abstención, total de afirmación, negación, deducción, verdad, falsedad, conexión lógica necesaria. Mientras que Husserl y la lógica afirman cualquier distinción entre verdad y falsedad. Eh, Describe el programa, Husserl, pero no demuestra con sus hechos que lo cumple. Para García Vaca, continuó, la prueba de que Joyce piensa en actitud fenomenológica radica en su tono no posicional, como si Joyce estuviera practicando o realizando el programa delineado por Husserl. Joyce actúa fenomenológicamente al situarse por fuera de la acción, como alguien que escucha algo, como quien escucha la lluvia. Voy a señalar unos nuevos puntos de contacto entre Husserl y Joyce que no señala García Vaca, guiándonos, por ejemplo, en la quinta investigación lógica. En primer lugar, para Joyce, las diferencias de la percepción, bueno, y para ambos, son descriptivas, no unos supuestos procesos ocultos e hipotéticos que tengan lugar en las profundidades inconscientes del alma, ahí Husserl. Joyce busca dar expresión a las diferencias de percepción, a las diversas modalidades de existencia del objeto para mí. Persigue esos fantasmas fugaces a que apenas prestamos interés, como el murciélago del capítulo 13. Otro punto es que Joyce no otorga toscamente a cada objeto externo una imagen interna. Joyce aprende de manera especial la vivencia de significar. Las imágenes no se están quietas, pues son más bien actos de sentido, pues vivimos en los actos de sentido. Estamos vueltos exclusivamente hacia el objeto que aparece en ellos. Ahí Husserl. Joyce nos hace sentir ese dictum de que por estar en el mundo estamos condenados al sentido. Merleau-Ponty. Lo que le importa no es la imagen, sino su fenomenalidad. Tiene la intención expresiva de incorporar la excedencia de sentido de la vivencia más allá de la imagen literaria. Por último, en Husserl, además de la referencia intencional de la conciencia a su objeto, se encuentra fenomenológicamente una relación de conexión, de tal suerte que refiriéndonos a los objetos representados, decimos también que el uno nos recuerda al otro, frase que entendemos ahora como la expresión de un hecho fenomenológico, hasta ahí Husserl en la quinta investigación lógica. Este hecho fenomenológico, el de la referencia asociativa particular de los actos de representación, es para Husserl una referencia extraesencial, pero la extraesencialidad es una nota característica de la vida cotidiana. La literatura de Joyce es una permanente referenciación asociativa extraesencial y por eso da expresión en sí misma a un hecho fenomenológico peculiar. Cada elemento en la narrativa de Joyce es un vórtice por el que se escapa una mirada de elementos en movimientos que a su vez emergen y conectan la prosa con la vida y el mundo. Recordemos que la asociación es un asunto de intencionalidad, que se rige por reglas eidéticas y de nuevo es un principio de la génesis pasiva de un ego que, con Ricoeur, tiene siempre un entorno de objetos.
Epílogo. Del movimiento del mundo de la vida se desprende, como la cáscara de una fruta, la cotidianidad. Nos sobra tanto lo mundano del mundo que lo desechamos sin reparos. Hablamos de los misterios en lo cotidiano y nos doblamos ante el término misterio, pero ante lo cotidiano pasamos de largo como un telón de fondo, peor aún, como lo puramente irreflexivo, como si no hubiera una palabra ya diciéndonos algo. Las obras literarias destacan como redes de cotidianidad. En ellas, tras el delicado proceso de transmutación ontopoética del lenguaje, lo cotidiano es recogido como los peces en la mantarraya en pequeños fragmentos en cuya conexión consiste precisamente el arte literario. La literatura vive de lo cotidiano, además de que se galvaniza en la cotidianidad del escritor como el matiz mismo de sus días. En el repetirse este intensificar podemos intuir la geometría de la cotidianidad. Por eso la transferencia de la cotidianidad en lo literario es tan efectiva, es mediada por la cotidianidad misma, no asalta como una instantánea el acontecimiento en actitud desprevenida recién salido de la ducha, sino que lo aprehende con una intrincada máquina de suspiros y notas estenográficas, poco a poco, como alando de las horas como de una tira que equivale a las líneas de los libros en los que se va sedimentando puro tiempo, renglón por renglón, página tras página, captando la explosión descontrolada de los fenómenos ante la intuición falsamente mendicante. Y entonces, cuando la obra literaria desaparece su artefacto, nos hallamos nada menos que ante una constelación de esquirlas de cotidianidad que se ha quedado pasmada como si hubieran detenido la película. Leyendo ocupamos nuestros días. Así, también para el lector, la lectura está atravesada de los días y las noches, de manera que en su constante sucederse termina por teñir de vida cotidiana los textos y de literatura la vida cotidiana. En suma, la lectura de Ulises de Joyce rasga el sentido para una hermenéutica fenomenológica de la cotidianidad, la cual cierra el círculo entre el mundo de la vida y la pura fantasía en su exceso de invisible. Muchas gracias.